La primera vez pensé que era un fallo del sistema, un error puntual, algo sin importancia. Pero el problema no era que faltara una grabación, sino que siempre faltaba el mismo minuto, a las 3:17. Exactamente a las 3:17. Trabajo revisando cámaras de seguridad en un edificio de oficinas. Turno de noche, 8 horas frente a pantallas donde, la mayoría del tiempo, no pasa absolutamente nada. Gente que entra tarde, algún limpiador, luces que se apagan, puertas que se abren, rutina, predecible. Por eso lo noté, porque cuando llevas tantas noches viendo lo mismo, cualquier detalle fuera de lugar se siente distinto. Y aquello lo era. Al revisar las grabaciones de la planta -1, el parking, vi que entre las 3:16 y las 3:18 había un salto, un corte limpio, sin error visual, sin interferencias. Simplemente no había nada. Un minuto completo desaparecido. Pensé que sería cosa del sistema, un fallo al guardar los archivos, algo corrupto. No le di más importancia. Hasta la noche siguiente, a la misma hora, mismo punto, mismo corte, 3:17. Esta vez lo comprobé en directo. Esperé, mirando fijamente la pantalla, sin apartar la vista, contando los segundos sin darme cuenta. 3:16, 3:17. La imagen no se fue, no hubo apagón, no hubo corte, pero algo no encajaba. Durante ese minuto no pasó nada, literalmente nada. Ni un solo movimiento, ni una sola variación en la imagen. Como si el tiempo se hubiera detenido, como si la cámara estuviera mostrando una imagen fija, sin serlo. Parpadeé varias veces esperando notar algún cambio, algo, lo que fuera, pero no ocurrió. Y cuando el reloj marcó las 3:18, todo volvió a la normalidad. Una luz parpadeó al fondo. Un coche reflejó un pequeño destello. El mundo siguió, como si ese minuto nunca hubiera existido. No dije nada a nadie. No era la primera vez que el sistema fallaba, y sinceramente no tenía ganas de explicarle a nadie algo que ni yo mismo entendía. Pero empecé a revisarlo todo, días anteriores, semanas, y ahí fue cuando dejó de parecer un error, porque no era algo nuevo. Llevaba pasando meses, siempre igual, siempre a las 3:17, siempre en la misma cámara, siempre en el parking. Y entonces encontré algo más, algo que no debería haber estado ahí. En una de las grabaciones, justo antes del corte, había un coche, aparcado en la fila del fondo, oscuro, sin matrícula visible desde ese ángulo. Nada raro, hasta que comparé con el minuto siguiente, 3:18. El coche ya no estaba. No salía, no había movimiento, no había luces, no había nada que indicara que se había ido. Simplemente desaparecía. Sentí algo incómodo en el estómago. No miedo, no todavía, pero sí esa sensación de que estás viendo algo que no deberías, algo que no encaja, algo que no tiene explicación sencilla. Esa noche no aparté la vista de la pantalla, y cuando el reloj volvió a acercarse a las 3:17, no pestañeé. Esa noche no aparté la vista de la pantalla, ni un segundo. No porque pensara que iba a haber algo claro, algo evidente, algo que pudiera explicar todo aquello de forma lógica, sino porque había una parte de mí que ya no confiaba en lo que había visto hasta ese momento, en lo que había asumido como normal, en lo que daba por hecho cada noche sin cuestionarlo, y necesitaba comprobarlo. Necesitaba verlo con mis propios ojos, sin depender de grabaciones, sin depender de archivos que podían estar incompletos o alterados. 3:16. El parking estaba exactamente igual que siempre. Vacío en su mayor parte,
con algún coche aislado, sombras largas proyectadas por las luces del techo, ese parpadeo intermitente al fondo que llevaba semanas sin arreglarse y que hasta ese momento nunca me había molestado realmente. Nada fuera de lugar, nada extraño, nada que justificara lo que sabía que iba a pasar. Porque esta vez ya no era una sospecha, era una certeza. 3:17. No hubo corte, no hubo fallo visible, la imagen seguía ahí, pero algo cambió. No fue inmediato, no fue evidente. De hecho, si no hubiera estado esperando ese momento exacto, probablemente no lo habría notado nunca. Las luces, el parpadeo del fondo, se detuvo. No porque se apagara, sino porque dejó de fluctuar. Se quedó fijo, como si alguien hubiera congelado ese pequeño detalle del entorno, mientras todo lo demás seguía funcionando. Tragué saliva. Mis ojos seguían fijos en la pantalla, pero ahora había algo distinto en la forma en la que estaba mirando. Ya no observaba, buscaba. Entonces lo vi. El coche, el mismo de la grabación, apareció. No entrando, no llegando, simplemente estaba ahí, en el mismo sitio, en la misma posición, como si siempre hubiera estado, pero yo sabía que no, porque unos segundos antes no había nada. Mi cuerpo se tensó sin darme cuenta, no por el coche en sí, sino por lo que implicaba. Aquello no era una grabación alterada, no era un archivo corrupto, estaba ocurriendo en directo. Esperé a que pasara algo, a que alguien saliera, a que se encendieran las luces, a cualquier señal que encajara dentro de lo que consideramos normal, pero no pasó. Nada. Ni un movimiento, ni una sombra, ni un sonido. Y entonces algo más cambió, en la cámara, en el encuadre, en un punto que hasta ese momento había pasado completamente desapercibido. Una figura. Al fondo, muy al fondo, donde la luz apenas llegaba. Al principio pensé que era una sombra mal proyectada, algo provocado por las luces, un efecto visual, pero no lo era, porque la figura se movió, muy poco, lo suficiente. Un paso, lento, controlado, como si no tuviera prisa, como si supiera exactamente cuánto podía moverse sin llamar la atención. Me incliné hacia la pantalla casi sin darme cuenta. El corazón empezó a latir más rápido, pero no era miedo todavía, era otra cosa. Era esa sensación incómoda de estar entendiendo algo antes de querer aceptarlo. La figura no se acercó al coche, no directamente. Rodeó una de las columnas, desapareció unos segundos, y cuando volvió a aparecer, estaba más cerca. No podía ver la cara, no podía distinguir detalles, solo una silueta, oscura, demasiado definida para ser una sombra, demasiado inmóvil entre paso y paso. Y entonces lo hizo. Se detuvo junto al coche, exactamente en el lado que la cámara no terminaba de cubrir del todo, como si conociera el ángulo, como si supiera dónde colocarse para no ser visto completamente. Mi respiración se volvió más lenta, más pesada, porque en ese punto ya no estaba viendo algo extraño, estaba viendo algo intencionado. Pasaron unos segundos, largos, silenciosos, y entonces, sin previo aviso, la figura miró directamente a la cámara. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No porque pudiera verle la cara, no podía, pero había algo en la forma en la que lo hizo, en la precisión, en el momento exacto, como si supiera que yo estaba ahí, mirando. Y en ese instante, la imagen volvió a cambiar. El parpadeo de la luz regresó. El coche ya no estaba, la figura tampoco. 3:18. Todo volvió a la normalidad. Pero esta vez ya no había duda. No era un fallo, no era un error,
No era algo que el sistema estuviera haciendo mal, era algo que estaba ocurriendo justo en ese minuto que nadie parecía notar. Y lo peor de todo, no era eso. Lo peor era que ahora sabía exactamente cuándo iba a volver a pasar. Esa noche no volví a apartar la vista de la pantalla. No por curiosidad, ni siquiera por miedo. Era otra cosa. Algo más cercano a la necesidad de confirmar que lo que había visto tenía una explicación, por mínima que fuera, que encajara dentro de algo que pudiera entender, porque la alternativa era aceptar que había algo ocurriendo justo delante de mí, en directo, sin que nadie más pareciera darse cuenta. Y eso era peor. No esperé a las 3:17 en la sala de control. No esta vez. Cuando faltaban unos minutos, me levanté. Salí y bajé al parking. El silencio allí abajo era distinto, más pesado, más denso, como si el aire estuviera detenido, como si ese lugar no terminara de pertenecer al resto del edificio. Miré alrededor, las filas de coches, las columnas, las luces, todo exactamente igual que en las cámaras. Nada fuera de lugar, nada que justificara lo que sabía que iba a pasar. Saqué el móvil, 3:16, y entonces lo entendí. No era la cámara la que fallaba, era el momento. 3:17. No hubo sonido, no hubo cambio brusco, pero lo sentí. En el cuerpo, como una presión ligera en los oídos, como si algo se hubiera ajustado a mi alrededor. Y entonces lo vi. El coche, apareciendo exactamente en el mismo sitio, sin llegar, sin entrar, sin ruido. Mi respiración se detuvo un segundo, pero esta vez no estaba mirando una pantalla, estaba allí. Di un paso adelante, lento, cauteloso, y entonces, desde el otro lado de la fila, la figura volvió a aparecer, más clara, más cerca. Ya no era solo una silueta, era alguien, un hombre, ropa oscura, movimientos tranquilos, demasiado tranquilos. No me miró al principio, se acercó directamente al coche, abrió la puerta trasera y entonces lo escuché. Un golpe seco. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Avancé 2 pasos. «¿Qué estás haciendo?», dije. Mi voz sonó fuera de lugar, como si no perteneciera a ese momento. El hombre se detuvo, lentamente. Cerró la puerta y entonces giró la cabeza. No parecía sorprendido, no parecía nervioso, parecía molesto. «No deberías estar aquí», dijo. Su voz era baja, plana, sin emoción. Miré hacia el coche. «¿Qué hay ahí dentro?». No respondió. Durante unos segundos el silencio fue absoluto. Y entonces sonrió ligeramente. «Lo mismo que siempre», dijo. «Lo que nadie va a echar de menos». Sentí un escalofrío recorrerme entero. «Esto queda fuera de las cámaras», añadió. «Siempre ha sido así». Mi mente intentó encajar las piezas. El minuto borrado, las grabaciones, las desapariciones. No era un fallo. Era un lugar, un momento, donde nada se registraba, donde nadie veía nada. «Llevas tiempo observando», continuó. «Eso suele terminar de una sola forma». Mi cuerpo se tensó. «¿Qué quieres decir?». El hombre dio un paso hacia mí. «Que ahora ya sabes demasiado». No recuerdo haberme movido, ni haber tomado una decisión consciente. Solo recuerdo el instante en el que todo encajó. El minuto perdido, las grabaciones, las desapariciones. Y entendí por qué nadie decía nada. Porque nadie que lo descubría volvía a salir. Intenté retroceder, pero ya era tarde. El golpe fue seco, directo, y todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, la luz era distinta, fría, artificial. Estaba en el suelo, el cuerpo pesado, la mente lenta. Intenté moverme, no pude, y entonces lo vi. La cámara, en el techo, apuntando directamente hacia mí. Parpadeé, confundido. Busqué el reloj, 3:17. La puerta se abrió. El mismo hombre entró, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Se detuvo a mi lado.
Tranquilo, dijo. Dura poco. Intenté hablar. No pude. Mañana, continuó, no habrá registro. Nadie va a preguntar. Nadie lo hace nunca. Se agachó, y entonces entendí lo último que me faltaba. Yo no estaba viendo lo que pasaba. Yo era lo que pasaba. La imagen se quedó fija, 3:17, y durante ese minuto, nadie iba a verlo. Si has llegado hasta aquí, quizá ya es demasiado tarde. Suscríbete, antes de que sea tu historia la próxima. Y dime en comentarios, ¿qué habrías hecho tú?